Hola. Ay, no sé cómo llamar a alguien por esta cosa. Am, ah, ¿Alguien sabe cómo, cómo meto a alguien? Yo creo que ya. So, estamos esperando a que Luisma se una. Ya, ya, Ya. ya. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Ya estamos por empezar. Que súper. No sabía cómo. No sé cómo agregar a alguien desde acá. O sea, sé que si alguien te manda solicitud, los puedes agregar, pero no Pero sé. no cómo enviarla tú. Ajá. Ay, no sé qué hice. Ujú. Ahí está. Va, este, dale, empieza. Va. Me alegra que se hayan conectado y creo que tenemos como mucho que hablar hoy. Em, pero antes de, digamos, de empezar y todo, ¿verdad? Quisiera, pues, leer un poco o contarles un poco más bien de lo que estamos leyendo. Como saben, pues son los evangelios, ¿verdad? Lo que vamos a empezar a leer. De eso comienza desde Mateo y vamos a leer después, pues, los que continúan, ¿verdad? Marcos, Lucas y Juan. Para entender un poco más al respecto, quisiera comentarles brevemente quién fue Mateo. Entonces, quería decirles que, bueno, Mateo no fue como una persona cualquiera, por así decirlo. Este hombre fue rechazado y desechado por la sociedad en la que vivía, ¿verdad? Pero fue aceptado y escogido por Dios y eso es, no sé, eso es increíble. Porque al final Dios es el quien, de él depende la salvación. Entonces, Mateo, pues en su nombre en hebreo se llama Leví, es el hijo de Alfeo. Él era un publicano y, o más bien como cobrador de impuestos. En esos tiempos esas personas justamente ahí eran consideradas como lo más bajo, o sea, eran consideradas incluso más bajo que los mismos hebreos que eh, apoyaban al rey Herodes y se burlaban más de ellos que los mismos soldados romanos. Y la tarea de ellos básicamente consistía en ir y recolectar los impuestos, pero tenían el derecho de quitarle incluso más dinero a la gente de lo que ellos mismos querían para sus propios beneficios. Entonces, por eso mismo es que la gente los rechazaba y por el mismo rechazo, ellos vivían apartados de la sociedad. Y me imagino la vida de ellos ha de haber sido como muy dura en esos tiempos, incluso no tenían como muy permitido, o más bien libremente, el estar adorando en los templos. Pero la vida de Mateo dio un cambio muy drástico, lo vamos a leer más adelante, cuando Jesús entra en su vida. Sí, yo creo que algo que es de que los evangelios es como que están contados desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Pero obviamente ninguno se contradice. Simplemente lo que yo voy a contar no va a ser como lo mismo que Luis me va a contar, ¿verdad? Entonces, este, pues cada uno tenía diferentes personalidades, ¿verdad? Y cada uno iba a contar las cosas como que como de persona siempre le damos como más importancia a ciertas cosas y otra persona le puede dar importancia a algo que tal vez yo no, ¿verdad? Entonces como que eso es algo que hay que tener presente. Y pues sí, Mateo, o sea, obviamente era un cobrador de impuestos, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, pues a los cobradores de impuestos pues se les rechazaban en ese tiempo porque pues ellos lo miraban como, ay, me va a venir a quitar mi dinero, pues entonces, eh, Cabal.
era súper rechazado por la gente, pero yo creo que él estaba sorprendido de que Jesús lo haya escogido a él, ¿verdad? Porque mientras él era una persona que todo, o sea, la gente no lo quería, o sea, la gente a los cobradores de impuestos en ese tiempo los repudiaban, ¿verdad? Y los miraban así como, no sé, una cosa, la peor, ni siquiera se juntaban con ellos, entonces, Sí, este el que Jesús lo haya escogido a él, yo creo que él se ha de haber sentido así como, ¿por qué me escogió a mí? O sea, ¿qué tengo yo, verdad? O sea, toda la gente me detesta, me odia, o sea, fijo, para qué le puedo servir yo? Entonces, es muy increíble, la verdad, leer este libro, ¿verdad? De Mateo y saber que Dios escoge a las personas menos inesperadas para hacer cosas extraordinarias. Entonces, cabal. no sé, yo creo que es bien grueso este libro y pues eso hay que dejar como bien en claro de que obviamente Mateo va a contar ciertas cosas y los otros evangelios se van a enfocar también en otras cosas, pero Cabal. los cuatro siempre, o sea, el objetivo es hablar de Jesús, ¿verdad? Y contar la historia de Jesús. Otra Ujú. cosa que hay que recordar es que Mateo lo que quiere como aclarar o como enfocarse más que todo es en que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Que Jesús es el que han estado esperando por tanto tiempo y por eso es de que toman mucho lo del Antiguo Testamento y las profecías y él las pone mucho en su libro, ¿verdad? Entonces creo que eso es como clave, ¿verdad? El Cabal. saber que lo que buscaba Mateo, el objetivo que tenía Mateo. Entonces con eso Definitivamente. ya podemos continuar y seguir y Perfecto. empezar. Vamos a continuar entonces en el capítulo 4. Sí, pues nos tocaría el capítulo 4, cabal, nos tocaría la tentación de Jesús. Entonces, hoy me toca leer a mí y voy a empezar. Ok. Va, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Va. Aquí quería detenerme un momento para que analicemos como esta parte, ¿sabes? Creo que muchas veces esto es muy importante. Jesús, tenemos que entender que aquí empieza Jesús su camino y el primer obstáculo que aparece es la tentación. O sea, a nosotros igualmente, cuando nosotros en nuestras vidas siempre vamos a ser como tentados por las cosas, ¿no? Vamos a buscar como Satanás va a buscar como las cosas que a nosotros nos agradan. Y muchas veces nosotros miramos la tentación como algo malo, como algo que simplemente nos está pasando negativo y no necesariamente es así, porque al final Dios puede permitir la tentación en nuestras vidas porque Él se glorifica en eso. O sea, nos vuelve más fuertes en esa tentación. Y aquí lo podemos ver con Jesús, porque Jesús empieza su camino a través de la tentación. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo como más adelante, ¿no? Cuando ya tiene su ministerio, o por qué no hacerlo hasta el final. No, o sea, Dios prepara el camino y está preparando aquí a Jesús para lo que viene. Y la tentación es eso. Pero nosotros no debemos de huir de la tentación, o sea, nosotros debemos enfrentar la tentación. Sí, cabal. Y no sé, leyendo esto es como me hace pensar, ¿verdad? Nosotros pues o sea, en el camino que tenemos, ¿verdad? Y en nuestra vida, o sea, vamos a ser tentados, ¿verdad? Y aquí, pues Jesús nos lo está demostrando, ¿verdad? O sea, él estaba siendo tentado, estaba siendo probado, ¿verdad? Me imagino como eso, ¿verdad? El no haber comido durante 40 días, solo imagínate cuánta hambre tenía, o sea, Definitivamente. yo con 3 días que pasó, o sea, un día así, sin comer, ya me estoy muriendo del hambre y cualquier cosa que miro me la quiero devorar. Solo me imagino ese momento, o sea, Ujú. cómo se sentía Jesús en ese momento sin haber comido. Y no solo eso, o sea, este,
en ese momento el que viniera el diablo y le dijera, mira, convertí esas piedras en pan, o sea, me imagino que obviamente él sí tenía el deseo de convertirlas, ¿verdad? Pero él Claro. sabía que no, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas veces en nuestra vida pasamos situaciones así, en las que nos encontramos como en esos momentos donde estamos siendo probados y tenemos como la opción de demostrar que sí podemos hacer las cosas posibles, ¿verdad? Pero no debemos de darle puerta o abrir esas puertas, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece como súper grueso que Súper grueso. Jesús nos viene a mostrar que él también, o sea, fue Pasó tentado. eso. Ujú. Ajá, que él también pasó como lo que muchas veces nosotros pasamos. Sí, creo que eso es como lo más importante. O sea, al final Jesús vino a ser un hombre, ¿no? Como nosotros y a atravesar las mismas tentaciones, o diferentes tal vez, pero básicamente atravesar tentaciones que nosotros día a día pasamos. Y es muy interesante cómo él lo va a resolver y continuando con la lectura lo podemos ver. Sí, y otra cosa que creo que es como importante es que a veces creemos que no debemos de tener debilidades, ¿verdad? Y que no debemos de tener, de ser vulnerables ante ciertas situaciones, pero somos humanos, pues, o sea, Cabal. es parte de nuestra carne, de nuestra vida, ser vulnerables ante ciertas situaciones y el sentirnos débiles a veces, ¿verdad? Pero Definitivamente así es. voy a seguir. Dale. En el otro, ¿verdad? Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el Va. diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Eh, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos. Va, esta parte es bien interesante y bien gruesa porque Jesús lo que hizo al final fue defenderse con la palabra. Y eso es, o sea, eso es increíble, pues, porque cualquiera pudo haber dicho, bueno, o sea, Jesús tiene como el poder suficiente para poder hacer este tipo de cosas sin ningún problema y demostrarle al diablo las cosas, pero Jesús sabía lo importante que era la palabra de Dios y cómo utilizarla. Era sabio en su forma de hablar y él sabía que no debía de poner en prueba a su padre, a Dios, sino que dejar que Dios hiciera el propósito que él tenía en su vida. No sé, esto me parece como súper increíble. O sea, nosotros también tenemos como esa parte de nosotros en la que queremos como resolver los problemas a través de lo que nosotros pensamos o nuestras propias actitudes, porque es normal, así actuamos. Pero eh, al final es lo que el propósito que Dios tiene a través de nosotros y el seguir eso, el tener como ese deseo de buscarlo a Él, va a hacer que nuestra actitud y nuestra forma de resolver los conflictos, por así decirlo, sea bajo su guianza, bajo su palabra. Sí, y otra cosa que como complementando lo que tú decís, ¿verdad? Es como, acá podemos ver que Jesús estaba defendiendo, o sea, estaba atravesando esta situación con la palabra, ¿verdad? Con lo que él conocía, lo que él sabía, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, muchas veces eso es algo que nosotros tenemos que recordar que o sea, cuando uno se prepara por ejemplo, digamos, los futbolistas, ¿verdad? Que ellos entrenan día y noche para poder ganar, ¿verdad? El campeonato y ser los campeones o los corredores, ¿verdad? Entonces, ellos se preparan bien, no solo como practican, sino que cuidan su alimentación, hacen ejercicio, cuidan su salud. Definitivamente. O sea, es como mucha preparación, ¿verdad? Durante tanto tiempo. Yo creo que Jesús se había estado preparando durante mucho tiempo para este momento, ¿verdad? O sea, y es lo que muchas veces nosotros en nuestra vida tenemos que hacer, el prepararnos para cuando vengan estas situaciones, o sea, estas situaciones donde nos van a llevar a un punto donde nos vamos a sentir débiles
y vulnerables, pero tenemos que defendernos y la forma de defendernos es el estar llenos de la palabra, ¿verdad? El conocer realmente la palabra y definitivamente. es una de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo como esto, ¿verdad? El prepararnos para las situaciones que la vida nos pone, ¿verdad? Y es como cómo nos vamos a defender, ¿verdad? Eh, Definitivamente. entonces, creo que eso es como súper Y grueso. digamos, agregando algo más, es muchas veces, lo voy a poner así, digamos, si se dan cuenta, Jesús a la tentación la recibió en el desierto. Y mm, ¿por qué? O sea, ¿por qué específicamente el desierto, no? Eso me llama como mucho la atención y es tal vez porque ese es el lugar, ese momento en donde uno se aísla para tener como más tiempo para meditar, para buscar de Dios, para preparar, digamos, el camino. Y es ahí en donde nosotros también entramos. Muchas veces cuando estamos siendo tentados o estamos siendo atacados, nosotros debemos de buscar como ese lugar donde nosotros podamos meditar, ¿no? Donde nosotros podamos como aislarnos con Dios y que Él pueda mostrarnos su sabiduría para saber cómo actuar. No sé, eso me parece como muy importante, o sea, esa parte de aislarse y buscar de Dios da como las herramientas para poder superar lo que viene en el futuro. Sí, yo creo que otra razón por la cual Jesús está en un desierto es porque muchas veces en nuestra vida también atravesamos desiertos, o sea, como que pasamos esos momentos donde no sabemos ni, o sea, ¿cómo es un desierto? Un desierto es caluroso, es horrible, no hay, no tenés a dónde ir, o sea, estás Cabal. como aislado, solo, o sea, y muchas veces como pasamos en nuestra vida ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, donde nos sentimos así como, ¿a dónde me muevo? ¿A dónde voy? O sea, ¿qué hago ahora, verdad? O sea, ¿qué pasa con mi vida? Entonces, este, yo creo que también podemos como ver eso, el proceso difícil que estaba viviendo Jesús en ese Jesús, momento cabal. y ¿cómo se llama? Y el que él haya tenido como la palabra presente para poder defenderse contra lo que el enemigo estaba haciendo, ¿verdad? Y es por eso que Definitivamente. muchas veces cuando pasamos esos desiertos en nuestra vida, nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente, ¿verdad? Y saber conocer la palabra, saber lo que Dios ha hecho en nosotros para poder atravesar esas situaciones difíciles, ¿verdad? Esa es nuestra defensa. Ujú. Recordar realmente lo que Dios dice de ti, las promesas que Él te ha Definitivamente. dado, ¿verdad? Para poder atravesar esos desiertos. Entonces, Correcto. ¿dónde me quedé? Ah, sí, el 6, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. 7. ¿Quieres comentar algo antes de que pase el 7? Yo siento que el mundo muchas veces nos ofrece como las cosas, muchas son cosas buenas, o sea, son cosas interesantes, son cosas atractivas, eh, y muchas otras no son buenas. Pero al final, creo que lo más importante, y es lo que da respuesta a Jesús más adelante, es el compromiso que uno tiene con Dios. O sea, el saber que uno debe buscarlo a Él primeramente antes que cualquier cosa en esta tierra. Y a pesar de que hay circunstancias que te pueden indicar que eso es bueno, puede ser que para Dios no lo sea. Entonces, el saber discernir, digamos, esa parte eh, para agradar a Dios, porque lo importante al final es que nosotros podamos agradarlo a Él, eh, es encontrar eso, o sea, saber qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que a él le puede agradar, porque lo amamos. Creo que eso es como lo más importante. Sí, totalmente cabal lo que tú decís, ¿verdad? Yo a mí me pongo a ver, o sea, lo que el diablo le estaba diciendo a Jesús que hiciera no era como algo malo, o sea, era algo que Jesús podía hacer en ese momento, ¿verdad? Cabal, Pero como tú decís, el discernir el por qué motivo, o sea, el diablo se lo que haga, o sea, ¿por qué Jesús lo va a obedecer a él? O sea,
es como que la cosa, ¿verdad? Y como decís, o sea, obviamente sí, en el mundo hay muchas cosas atractivas, o sea, un montón de cosas eh, que a cualquier persona le pueden gustar, ¿verdad? Pero el recordar de quién somos, ¿verdad? Entonces, es cabal. como lo que tú decís totalmente. Va. 7. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Sí? Va. Esa Eh, parte, esa parte es bien gruesa, ah, porque aquí ya Satanás entra en otro tipo de argumento, ya no le está como simplemente ofreciendo algo, sino también le está pidiendo que haga algo a Jesús a favor de Satanás. Y, o sea, nosotros nos ponemos a pensar que al final Jesús, como hijo de Dios, tiene, puede tener como todo eso, o sea, no es necesario que lo pueda obtener a través de Satanás, pero eh, Jesús viene con otro propósito, viene con otro plan que tiene con Dios y es ahí donde nosotros lo podemos ver con la respuesta que Él le da adelante, donde Él muestra realmente el amor eterno que Jesús tiene con su Padre, con Dios. sí, sí, lo que me parece como grueso aquí, ¿verdad? Es de que, o sea, como decíamos, ¿verdad? El mundo te va a dar cosas como atractivas que cualquier persona va a querer, ¿verdad? Pero yo creo que Jesús sabía quién era él, ¿verdad? Él tenía como bien clara su identidad y Chaval. eso fue lo que lo hizo a él permanecer firme en ese momento y es lo que muchas veces, eh, yo, al menos yo hablo por mí, ¿verdad? Me cuesta mucho, o sea, el saber cuál es mi identidad y es por lo cual muchas veces tendemos a caer, ¿verdad? Y a dejarnos ser eh, tentados, por decirlo así, ¿verdad? Porque no sabemos como quiénes somos realmente. Entonces, yo creo que es algo que podemos ver aquí, ¿verdad? Que Jesús tenía bien claro esa identidad y a quién él pertenecía. Entonces, por eso él no cedió. Cabal. Y después, ¿cuál me toca? El 10, ¿verdad? Sí. Va, le dice, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, el diablo le dijo, lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. A servirle. Y después Ahí que sí. es como la parte, la parte interesante, ¿no? O sea, el compromiso de Jesús con Dios demuestra al final su amor eterno por Él. Creo que ahí lo podemos ver reflejado en su respuesta cabal de decirle, no, Satanás, o sea, no importa lo que tú me ofrezcas, al final yo sé lo que soy y quién es mi Dios, quién es mi Padre. Y yo deseo estar más con Él que con cualquier cosa en el mundo. Y muchas veces nosotros estamos, como tú decís, en ese dilema, ¿no? O sea, estamos atravesando situaciones complejas muchas veces, tentaciones, cosas que nos gustan, que nos agradan, pero al final lo importante es saber cómo quiénes somos nosotros, quién Dios quiere que seamos nosotros y darle como esa prioridad a Él. No es fácil, pero es la mejor decisión. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, fijo, van a haber situaciones que nos van a hacer dudar, o sea, al menos, o sea, en mi caso, ¿verdad? O sea, han habido situaciones que yo siento que pues sí me han hecho como el dudar realmente quién soy, ¿verdad? Y qué es lo que ha dicho Dios de mí, qué es lo que Él me ha prometido, ¿verdad? Y el propósito que Él tiene en mi vida. Entonces, este, pues, o sea, como que lo que quiero enfatizar en todo esto es de que
así como podemos ver aquí, cómo Jesús atravesó esta tentación, porque después, pues el diablo lo dejó después, ¿verdad? Chaval. Este, eh, fue que él realmente estaba lleno de la palabra de Dios y sabía quién era, ¿verdad? Y la identidad que él tenía. Y creo que eso es... Definitivamente. Y también muchas veces uno no, o sea, Jesús muestra aquí que es un proceso, o sea, es un trabajo de tiempo. No fue solamente una tentación la que tuvo con Satanás, sino fueron tres tentaciones. Y no necesariamente nosotros, por el hecho de que hayamos caído en alguna, nos hace de menos o nos da como ese sentimiento de sentirnos mal. O sea, al final Jesús perdona como quienes nosotros somos, pero mientras más tengamos nosotros y mientras más nos enfrentemos buscando a Dios, a más capaces vamos a ser y más efectivos, por así decirlo. Sí, cabal. Y no sé, es como también nos muestra, ¿verdad? Que el camino de Jesús tampoco fue fácil, lo vimos desde la vez pasada, ¿verdad? Que su Cabal, nacimiento y todo ese proceso tampoco fue nada fácil y esto tampoco, ¿verdad? Y es como nosotros definitivamente. pensamos que tenemos que tener un camino como fácil, ¿verdad? Pero no, o sea, vamos a pasar momentos duros y difíciles, vamos a Difíciles. ser probados, ¿verdad? Entonces, eso. Perfecto. Yo creo que lo dejamos ahí. Ah, espera. Sí, 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 está ¿verdad? bien. Ujú. Creo Va. que eso es como lo más importante, o sea, al final estamos como, no estamos como, tal vez explicar eso, no estamos como corriendo en el sentido de leer todo solo por leerlo, sino tratar de como analizarlo, ¿verdad? Y de igual manera quisiéramos que tuvieran la oportunidad si en algún momento de que quieran compartir algo o escribir algo con respecto a lo que estamos leyendo, si alguno tiene como alguna idea, alguna a una propia opinión de lo que estamos platicando, la pueden escribir. O si tienen también dudas, que nosotros podamos ver la manera de contestarlas. Tal vez no vamos a poder en ese momento, o tal vez sí, pero si no pudiéramos en ese momento, las vamos a investigar y tratar de compartirlas la próxima ocasión. Sí, cabal, o sea, igual si tienen como, o sea, si ustedes han leído, ¿verdad? Y, o están leyendo con nosotros, y quieren como compartir algo que Dios les haya hablado, pues son como más que bienvenidos en hacerlo. Este, Definitivamente. de verdad, pues, o sea, pues estamos aprendiendo, ¿verdad? Todos. Y creo que Dios también nos habla a cada uno de diferente forma, ¿verdad? Entonces, sería como súper cool que también pusieran ahí como que les ha hablado Dios, ¿verdad? Saber Cabal. qué les ha revelado a ustedes. Entonces, o si, como dice Luisma, ¿verdad? Si tienen alguna duda, igual podemos responderla. Perfecto. Yo creería que ahí estamos. Vamos a seguir el próximo domingo, ¿verdad? También con lo que viene adelante. Ya vimos un poquito qué es lo que viene, entonces va a estar como muy interesante, ¿verdad? Va a estar bastante entretenido. Si alguno quisiera también como adelantarse en ese aspecto para leerlo y poder compartir algo el próximo domingo, también lo pueden hacer. Eh, y pues Vamos a leer. eh, nada más que agradecerles, ¿verdad? Por todos su asistencia y esperemos de que Dios nos siga hablando a cada uno de nosotros con lo que Él quiere, ¿verdad? Sí, ya nos tocaría el 12, Mateo 4:12. Ujú. Esa es la siguiente. Para, ajá, para que lo 12 en adelante, para que lo puedan empezar a leer. Pero, y eso, está bien. Perfecto, entonces gracias y nos seguiremos viendo. Ahí puso, soy yo, ¿verdad? Para Maffer puso total. Ok, ok, está bien. Bye. Adiós.